Bienvenidos a este video de revisión de las preguntas del documento de trabajo que viene junto con esta lección. Antes de revisar cuáles son las respuestas correctas, recordemos qué es lo que dice la primera ley de Newton. Bien, ahora, habiendo recordado lo que dice la primera ley de Newton, vayamos a la pregunta número 1. Esta pregunta se refiere o nos cuestiona a qué tipos de fenómenos se aplican las leyes de Newton. Hay 3 opciones y seguramente ya elegiste alguna de ellas. Y quizás tengas dudas entre 2 de ellas. Recordemos lo siguiente. Dijimos en la lección de la parte de teoría que las leyes de Newton son principios. ¿Y esto qué significa? Que son leyes universales. Si son leyes universales, valen para todos los fenómenos. Quiere decir que en la pregunta número 1, donde tenías las opciones A, B y C, la correcta es aquella que dice que se aplica a todo fenómeno donde hayan cuerpos o partículas moviéndose, con cuerpos o partículas en movimiento. ¿Por qué? Porque esa es la razón, lo que dijimos al principio. Son leyes universales, son principios, se aplican siempre a todos los fenómenos. La opción A dice solamente a los fenómenos mecánicos, pero ¿cuáles son los fenómenos mecánicos? Todos aquellos donde intervengan partículas o cuerpos en movimiento. Pero en la opción B nos dice que se aplica a fenómenos mecánicos y electromagnéticos. Y está bien en cierta parte, porque en los fenómenos electromagnéticos hay cargas eléctricas moviéndose. Y si se mueven e interactúan, se aplican las leyes de Newton. Pero también se aplican a las moléculas de los gases. ¿Bien? Y no hay ninguna opción anterior que hable sobre moléculas de los gases, lo que habitualmente se estudia en termodinámica. ¿Bien? Entonces, para la pregunta número 1, opción correcta, la C. ¿Por qué? Porque las leyes de Newton son principios universales. Vayamos a la segunda. Bien, la segunda pregunta del documento nos cuestiona sobre qué tipos de fenómenos existen basándonos en la primera ley de Newton. Y las opciones son estas: fenómenos de reposo y movimiento, fenómenos de velocidad constante y velocidad variable, y fenómenos de velocidad constante y suma de fuerzas igual a 0. Fíjense lo siguiente. Esta última opción no tiene ningún sentido, porque estas dos condiciones son las que impone la primera ley de Newton para un tipo de fenómenos. Nos dice que si la velocidad es constante, entonces la suma de fuerzas vale 0. Entonces, acá no me está hablando de dos clases de cosas distintas, sino que me está hablando de lo mismo. ¿Bien? La primera opción nos dice fenómenos de reposo y movimiento. Pero, si bien podemos distinguir estas dos categorías, reposo y movimiento, dentro del movimiento también tenemos categorías distintas. Entonces esta opción no sería correcta. La que nos queda es esta, que nos habla de velocidad constante o velocidad variable. Y efectivamente la primera ley de Newton nos dice eso. Si la velocidad es constante, entonces la suma de fuerzas vale 0. Y si la velocidad es variable, entonces la suma de fuerzas no vale 0. Y son las dos únicas opciones que podemos tener: que la suma de fuerzas dé 0 o que no dé 0. Y no tenemos más opciones. Entonces la opción correcta es la B. Fíjense que la A,
que considera la posibilidad del reposo, nos está de algún modo engañando. ¿Por qué? Porque el reposo, para la primera ley de Newton, es un caso de velocidad constante, con un valor de velocidad igual a cero. Quiere decir que el reposo y movimiento a velocidad constante, para la primera ley de Newton, son exactamente la misma cosa. En definitiva, para la pregunta número 2, opción correcta, la B. Bien, la tercera pregunta nos dice que, o nos interroga sobre, ¿qué significa que haya una proporcionalidad directa entre la fuerza neta aplicada a un cuerpo y la aceleración que éste experimenta? Y las opciones que nos dan son estas: que si la fuerza neta aumenta, entonces la aceleración aumenta en igual proporción. Que si la fuerza neta aumenta, entonces la aceleración también aumenta. Que si la fuerza neta aumenta, entonces la aceleración disminuye. Este es prácticamente un problema matemático y su solución está ahí, en preguntarnos qué significa directamente proporcional. Directamente proporcional significa, primero, que si una variable aumenta, la otra también aumenta. Eso nos descarta la opción C. ¿Bien? Estamos ahora entre la A y la B. Pero fíjense que la B y la A, aunque empiezan igual, la B solo termina en decir que la aceleración también aumenta. Eso nos estará diciendo que la fuerza puede aumentar 5 veces y la aceleración 3, 4, 10, 15, pero no en la misma proporción que la fuerza. Y la segunda ley de Newton dice es directamente proporcional. El directamente nos implica que sea en igual proporción. Es decir, que si la fuerza neta aumenta el doble, entonces la aceleración también aumenta el doble. O si esta se reduce 3 veces, esta también se reduce 3 veces. Entonces, opción correcta, la A. Bien, vayamos a la cuarta pregunta. Esta pregunta nos pide decir qué significa la fuerza neta que aparece en la segunda ley de Newton, o de la cual habla la segunda ley de Newton. Las opciones que nos da son estas: que esa fuerza es la de mayor módulo, que es la suma de todas las fuerzas que actúan, o que es la fuerza que coincide con la dirección del movimiento. Ojo con esta pregunta porque puede ser confusa desde el punto de vista de lo que uno observa. Por ejemplo, si yo tengo un objeto moviéndose, un vehículo por ejemplo, seguramente que si la mayor fuerza de todas las que actúan en él actúa en esta dirección, y lo más probable es que se va a mover seguramente en esa dirección o casi en esa dirección. Y ahí nos estamos dando cuenta que la primera opción es muy parecida a la última. ¿Bien? Que dice que es la fuerza que coincide con la dirección del movimiento. Que a veces no será la mayor, pero siempre hay alguna fuerza o no, depende del caso, que puede coincidir con la dirección del movimiento. Eso es lo que nosotros observamos, pero ojo. La segunda ley de Newton nos habla específicamente de fuerza neta como la suma de todas las fuerzas que actúan en el objeto. ¿Por qué? Porque si bien puede haber una fuerza que sea la más grande y que actúe en cierta dirección y que propicie que mayormente el movimiento o la aceleración de este objeto sea en esa dirección, pueden haber otras fuerzas que pueden estar desviándolo un poquito de la dirección de esta que es la mayor. Y lo mismo si esta no fuera la mayor.
si esta fuera otra fuerza. Ahí el efecto se vería más. Si esta fuerza actúa así y esto se mueve así, pero hay otra fuerza que actúa para abajo, seguramente este vehículo se va a mover también hacia abajo. ¿Bien? Entonces, hay que tener bien claro que la segunda ley de Newton nos habla de fuerza neta como la suma de todas las fuerzas que actúan en el objeto. Dicho de otra forma, nos dice que el efecto neto es la suma de todos los efectos que puedan verse individualmente. ¿Bien? Entonces, para la cuarta pregunta, opción correcta, la B. Bien, la quinta pregunta nos plantea la siguiente situación. Un vehículo, un auto y una camioneta, supongamos esta cajita que tengo acá, representa la camioneta, chocan en una esquina, supongamos de esta forma, o si lo vemos desde arriba, sería de esta forma. Bien, y nos pregunta, durante el choque, en el momento del choque, ¿qué vehículo le aplica fuerza al otro? ¿La camioneta al auto, ambos o el auto a la camioneta? Esas son las opciones. Recordemos que la tercera ley de Newton nos plantea que si un objeto, un cuerpo, le aplica fuerza a otro, el otro también le aplica fuerza al primero, siempre. Y recordemos que por eso, como los dos se aplican fuerza, se llama principio de interacción, porque siempre las fuerzas aparecen de a pares, entre dos cuerpos, no pueden aparecer individualmente. Y eso ya, el enunciado de la tercera ley, nos está diciendo cuál es la opción correcta, la B. Bien, ahora deberíamos seguir con la pregunta 6, pero antes, recordemos que nos dice la cuarta ley de Newton. Bien, la sexta pregunta nos plantea la siguiente situación. Nos dice que habitualmente la cuarta ley de Newton, la ley de gravitación universal, se aplica para explicar el movimiento de los planetas alrededor del Sol o de los planetas con los satélites. Y nos interroga sobre lo siguiente: ¿será válido aplicarla para la caída, por ejemplo, de una pelota en la Tierra? Reemplacemos en todo caso la pelota con el autito. ¿Será válida aplicarla para explicar la interacción entre un autito que está cayendo y la Tierra? Fíjense las opciones. No, porque es solo para planetas. Bien, podría ser válida, porque habitualmente se enuncia así. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente: las leyes Newton las expuso de forma matemática, que ya esto lo habíamos mencionado. La ecuación para la ley de gravitación universal nos dice que es la fuerza entre dos objetos, dos cuerpos, la fuerza gravitatoria entre dos cuerpos es igual a una constante, la que Newton llamó constante de gravitación universal, por el producto de las masas, recordemos que nos dice el producto de las masas, dividido en la distancia que separa esos dos objetos elevada al cuadrado. Si nosotros observamos esta ecuación, en ningún lado tiene ni la palabra ni algún símbolo que diga que es exclusivamente para planetas. Entonces la primera opción no es correcta. Podríamos decir, bueno, entonces la B sí es la correcta, porque interviene un planeta que es el planeta Tierra. Pero de nuevo,
en ningún lado nos está diciendo la ecuación que debe intervenir un planeta. Entonces diríamos lo siguiente: nos estamos quedando con la opción C. La correcta sería la C. ¿Por qué? Porque dice que ambos tienen masa. Y aparecen en la ecuación las masas de ambos objetos. Pero ustedes podrían objetar diciendo, bueno, pero está bien, supongamos que es así, pero ¿qué pasa si yo acerco este marcador y este autito? No veo interacción gravitatoria entre ellos. En realidad, la explicación es muy simple. La ecuación sí vale para cualquier par de objetos, como este marcador y este autito. ¿El tema cuál es? Que esta constante de gravitación universal que escribió Newton, que dedujo Newton, tiene un valor tan pequeño, pero tan pequeño, que multiplicado por todo esto, da un número pequeño. Es decir, si las masas son pequeñas, el resultado de todo esto multiplicado por este número, que es muy pequeño, nos va a dar una fuerza muy pequeña, tan pequeña que cuyos efectos no vamos a poder observar. Siempre que los objetos tengan masa, la fuerza existe. Por ese motivo, la opción correcta es la C. Bien, y por fin llegamos a la última pregunta, la séptima, del documento de revisión. Esta pregunta nos interroga sobre el concepto de fuerza que nos da la primera ley de Newton, cuyas opciones son estas: fuerza como una acción que puede cambiar la velocidad de un objeto, fuerza como una acción que puede cambiar la aceleración de un objeto, o fuerza como una acción capaz de cambiar la aceleración y la forma de un objeto. Empecemos de abajo para arriba. La opción C, si bien uno podría pensarla como válida, está excediendo a la pregunta, porque la pregunta nos dice cómo la considera la fuerza la primera ley de Newton. Y ya habíamos hablado que los cambios de forma que puede provocar una fuerza no están dentro de lo que analizamos desde las leyes de Newton. Entonces, la pregunta, o la opción C, mejor dicho, no sería correcta o no sería válida. Sigamos para arriba. Fuerza como cambio de aceleración. Si nos remitimos al enunciado de la primera ley de Newton, nos dice que la velocidad se mantiene siempre que la fuerza neta valga cero. Eso significa lo contrario también, que si la fuerza neta no vale cero, entonces la velocidad no se mantiene, cambia. Quiere decir que nos está diciendo que la fuerza es una acción que puede cambiar la velocidad. Y ese cambio de velocidad es lo que nosotros interpretamos como aceleración. Pero no nos dice esa ley que la fuerza provoque cambios en la aceleración. Bien, entonces, la opción correcta sería la A. Y además de eso, acá estamos viendo que como la B no es correcta, acá la C tampoco es correcta porque está planteando lo mismo que la B. De esta forma, hemos llegado al final de la revisión de las preguntas del documento de trabajo de esta primera lección.